Mil años pesan en su caminar, los reinos caer, otros empezar. El tiempo no alcanza para comprender lo que guarda en silencio sin retroceder. No busca gloria, no quiere honor, ya vio promesas perder su valor. Cae en imperio, se rompe la fe, ella sigue en calma mirando arder. No hay rival bajo este cielo gris, venció al rey demonio y sigue aquí. Oculta un poder difícil de ver, lo verdadero no necesita arder. Saludos a todos, aquí Yahvé Alexander para el primer episodio de la segunda temporada del podcast El Camino de los Reyes. Y como dije en el pequeño episodio anterior, este va a ser una temporada dedicada a la figura de Odiseo. ¿Por qué? ¿Por qué decidí dedicar esta temporada completa del podcast a Odiseo? Es algo que vamos a ir aprendiendo en el camino, es algo que poco a poco vamos a ir descubriendo. Pero les adelanto que es porque Odiseo, este personaje de la mitología griega, es uno de los referentes de masculinidad del viaje del héroe que vimos en la temporada pasada, que creo que es más representativo y significativo de una situación que están pasando muchos hombres hoy en día. Uno de los perfiles con los que más trabajo es con los hombres de 35, 40, 50 años que en resumen han perdido el camino, ya sea por un divorcio, por una pérdida, por algún tipo de duelo o simple y llanamente porque en su momento se dieron cuenta que esa vida que ahora estaban trabajando, que han estado viviendo, no los acercó hacia lo que ellos querían y se consideran a sí mismos perdidos. Es por esa razón que elijo la figura de Odiseo como la figura central de esta segunda temporada del podcast. Pero bueno, vamos a empezar, vamos por el inicio. ¿Quién es Odiseo? Odiseo es un personaje de la mitología griega que tiene un papel relevante en la guerra de Troya y que cobra principal protagonismo en la saga, por así decirlo, que de hecho lleva su nombre, que es la Odisea. Aquí es importante aclarar dos cosas. A veces al personaje se le conoce como Odiseo y también otras veces como Ulises. Es el mismo personaje, uno en su versión griega y otro en su versión latina. La palabra Odisea se ha convertido hoy por hoy en sinónimo de un viaje, ¿no? De un viaje especialmente como de una gran aventura. A veces cuando nos pasan muchas cosas, no sé, vamos a un viaje y salen malas cosas y tenemos aventuras y hacemos esto y vencemos peligros, decimos esto fue una odisea. Bueno, pues viene precisamente de este viaje de Odiseo, que fue relatado en la antigua Grecia y que ha llegado hasta el día de hoy. Ahora, Odiseo tiene una participación secundaria, por así decirlo, en la guerra de Troya. Era considerado un estratega y esto es un dato poco conocido, pero a él fue el que se le ocurrió la idea esta del caballo de Troya. Sabemos, ¿no?, que los griegos regalaron a los troyanos este caballo hecho de madera, supuestamente como un símbolo de paz, donde realmente los soldados griegos venían adentro, lograron vencerlas, pasar con ello las barreras de la ciudad de Troya y invadieron por dentro y finalmente hizo que ganara la guerra. Fue precisamente idea de Odiseo quien tuvo eso. Y también era considerado como un estratega y como un infiltrador en la guerra de Troya. Posteriormente, que es lo que vamos a analizar en esta segunda temporada, viene su viaje hacia Ítaca, que es el reino de Odiseo, y es toda una saga que lo tiene a él como personaje protagonista. Pero bueno, vamos por partes. ¿Quién es Odiseo? Odiseo era un rey de Ítaca. Ítaca era una isla-nación ahí en la antigua Grecia, esposo de la reina Penélope y padre de Telémaco, personajes que también van a tener relevancia en esta temporada del podcast. Cada uno de ellos representa arquetipos femeninos y masculinos, sobre todo jóvenes,
también es importante. Pero bueno, entonces tenemos aquí el primer punto, que Odiseo ya era un rey. Muchas veces en las películas, en la ficción, en los cómics, tenemos esta idea de un joven protagonista que inicia su viaje del héroe para convertirse en un rey. Pero aquí tenemos algo que es distinto, por así decirlo, porque Odiseo ya era un rey, y de hecho, por ser rey de Ítaca, es que él va a pelear, ¿no?, del lado de los griegos en la guerra de Troya. No es un joven buscando su lugar en el mundo, es un hombre ya construido, y es un hombre que ya tiene esposa, que ya tiene hijo, que ya tiene cierto estatus, que ya tiene cierto reinado, ¿no?, cierto dominio. Y recordemos aquí que en el podcast siempre estamos hablando de símbolos, ¿no? No quiero que piensen en estas figuras como figuras reales, sino más bien como ideas, o mejor dicho, representaciones de ideas, ¿no? Entonces, aquí podemos llegar a una primera conclusión. Odiseo es la idea de este hombre maduro que ya ha construido un reinado, que ya tiene una esposa, que ya tiene un hijo y que ya tiene su lugar en el mundo. Importante aquí decir que Odiseo, antes de la guerra de Troya, no quería ir a la guerra, ¿no? Fíjense cómo este hombre, cuando ya estaba cómodo, cuando ya había logrado su reinado, su esposa, su hijo, cuando ya tenía ciertos afectos, pues él no quería ir a la guerra, pues precisamente porque estaba aquí en su zona de confort, ¿no? Podríamos tener aquí una pequeña conexión a esta idea de que hay hombres maduros que ya cuando logran sus objetivos, pues ya no quieren ir a la guerra, ya no quieren buscar, se acomodan y se quedan ahí. Y es muy importante porque aquí, para no ir a la guerra de Troya, Odiseo finge locura, finge demencia, se hace loco, lo cual creo que es un símbolo muy, muy obvio, ¿no? De que muchas veces hay hombres que saben qué es lo que tienen que hacer, pero fingen locura, fingen que no saben, o que no pueden, o que no quieren, para básicamente negarse a cumplir lo que es su obligación. Finalmente Odiseo es descubierto y es obligado a participar, ¿no? Y es ahí donde empieza toda la historia de la guerra de Troya, y que finalmente lo llevará a su viaje de la Odisea, que es lo que nos ocupa. Odiseo era conocido, a diferencia de otros héroes griegos, como por ejemplo Aquiles, no por su fuerza física, sino por su inteligencia y por su astucia. Era un hombre, digamos, más mental. Muchas veces tenemos esta idea del héroe como este caballero, este aventurero que hace uso, ¿no?, de las armas, de la fuerza, como por ejemplo podría ser Hércules, ¿no?, también en la mitología griega, o el mismo Goku en el anime japonés, o Superman en los cómics americanos. Pero aquí tenemos que Odiseo era un héroe más tranquilo, quizá por su propia madurez, ¿no? Más tranquilo y más inteligente y astuto. Como dijimos, él se desempeñó como estratega. Era muy famoso por su astucia, lo cual era una herencia familiar. Se dice que su abuelo fue un ladrón, ¿no? Fue un ladrón muy famoso en la antigua Grecia. Entonces tenemos por ahí el arquetipo del trickster. Ya hablaremos más adelante de los arquetipos, ¿no? Como él es heredero de este arquetipo embaucador, este arquetipo mentiroso, pero él finalmente se corona como un rey, y finalmente pues tiene a su padre y a Odiseo mismo. No es un héroe ideal, no es un héroe así prístino, perfecto. Era un hombre bastante imperfecto, como pudimos ver. Tenía al menos, no sé si miedo o negación de ir a la guerra de Troya, miente, ¿no?, finge locura, y también se dice que era muy, muy apto para engañar. Entonces no es este héroe ideal, pero es un héroe que funciona, ¿no?, que funcionaba para los mitos de la gente de la antigua Grecia. Después tenemos que él va a la guerra de Troya, donde se desempeña como estratega, tiene esta idea del caballo de Troya, y él, aunque su participación es menor, es la clave para alcanzar la victoria. Y aquí tenemos una segunda enseñanza, que es cómo las guerras se ganan muchas veces no a través de la fuerza bruta, sino a través de la inteligencia, ¿no? Como Odiseo se nos presenta como una figura madura, adulta, es muy común y también es muy, muy dado, ¿no?, que hombres adultos
pues ya no tienen esa fuerza de la juventud, ¿no? Esa fuerza física, ese arrojo, esa valentía, a veces también esa estupidez, esa tontería, ¿no? De arrojarse a lo loco a ver quién gana, sino que nos presenta un hombre que ya es más inteligente que fuerte, más astuto que valiente. Y esto es, yo lo veo mucho, ¿no? Lo veo mucho en hombres adultos que ya no tienen esta potencia de la juventud, pero sin embargo tienen pues el valor de su experiencia. Y aquí es un primer clic que muchos hombres adultos tienen que hacer para recomponer su vida. Ustedes saben que yo trabajo en reconstrucción masculina, para recomponer su vida, para generar recursos en esta segunda mitad de la vida, para posicionarse en su trabajo o en su sociedad o en la familia, ¿no? La inteligencia como esta primera línea de defensa más allá de la fuerza bruta. Y aquí precisamente hablando de la inteligencia es donde entra una figura importantísima. Sabemos que en la mitología griega los dioses del Olimpo, Zeus, Apolo, Poseidón, Ares, Hestia, todos ellos tenían particular presencia, ¿no?, en los asuntos humanos. Aquí voy a rescatar una frase que dice el autor Grant Morrison, que es uno de mis favoritos, que dice que un dios es una idea en forma humana. Un dios es una idea en forma humana. ¿Qué significa esto? Significa, y particularmente en la mitología griega, que los dioses no son otra cosa más que representaciones de aspectos de la vida humana, pero llevadas al extremo, dándoles una personalidad, una persona y a veces también hasta deseos, impulsos, vicios y una personalidad propia. Todos hemos visto a lo mejor la película de Hércules o hemos jugado algún videojuego de mitología griega, el God of War, el mismo Hades, cosas por el estilo, donde tenemos esta idea de los dioses griegos como muy cercanos, ¿no? Como que tienen estas broncas familiares y se pelean y son celosos o se enamoran de mujeres mortales o tienen injerencia en el mundo mortal, a diferencia por ejemplo del dios judío cristiano, que es, por decirlo así, un dios más lejano, ¿no? Entonces aquí tenemos dos figuras importantísimas, dos dioses que van a ser importantísimos en el viaje de Odiseo, y ahorita les voy a hablar de uno y más adelante les hablo del segundo, pero el primero es Atena, la diosa Atena, la diosa de la sabiduría, que muchos de nosotros conocemos o seguramente conocimos por primera vez en esta serie de Saint Seiya o Caballeros del Zodiaco. Atena era la diosa de la sabiduría, pero también era la diosa de la estrategia, precisamente, la diosa de la guerra ordenada. Mientras Ares es el dios de la guerra, digamos, salvaje, con fuerza bruta, ¿no?, con el poder bruto y directo de las armas, Atena era una diosa más estratega, más calma, con más templanza, y también era la diosa de la civilización. Esto es muy importante, la diosa de la civilización, y como dije, la diosa de la estrategia y la sabiduría. Elementos que ya sabemos, ¿no?, que son particularmente presentes en Odiseo. Entonces, tenemos aquí que durante la guerra de Troya y durante el viaje de la Odisea fue Atena, fue la sabiduría, la patrona, por así decirlo, ¿no?, la guardiana de Odiseo. Entonces, esto es bien importante porque va a haber algunos aspectos de la historia de Odiseo donde Atena, donde esta sabiduría divina van a tener particular importancia y particular participación. Ahora, ¿qué pasa aquí? Esto es bien importante. Cuando termina la guerra de Troya, que digamos, por así decirlo, es el final de la saga, Odiseo, pues ya libre de sus obligaciones, ¿no?, al participar en la guerra, tiene que regresar a Ítaca, que es su reino, a donde lo espera su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Entonces él comete un error, y esto es bien importante porque en uno de los viajes de regreso se enfrenta a un cíclope, y al derrotar al cíclope, que era esta criatura mitológica, ¿no?, de un ojo, ¿no?, vence a este cíclope llamado Polifemo, que resulta nada más y nada menos que ser hijo del dios del mar Poseidón, y aquí es donde entra este segundo dios, esta segunda idea, este segundo ser divino. Y entonces Odiseo, cuando vence al cíclope, no se le ocurre otra mejor idea que gritarle su nombre. En un arranque de orgullo, en un arranque de hubris, agarra y dice: yo soy, casi como dicen, this is Sparta, ¿no? This is Odiseo, I am Odiseo.
y entonces sin saberlo le declara la guerra a Poseidón, el dios del mar, que toma como particular ofensa pues el asesinato de uno de sus hijos. Y entonces aquí es donde comienza realmente la odisea, porque Poseidón, el dios del mar, que en esa época pues era como se viajaba a grandes distancias, pues se pone como meta principal no permitir que Odiseo regrese a casa. Y aquí es bien importante hacer dos paradas, ¿no? La primera es esta parada, este error fundamental de el ego, como Odiseo en su deseo al vencer a este cíclope que pues representa alguna dificultad, un problema, tiene este arranque, ¿no? Este arranque de ego, de vanidad, de soberbia, grita su nombre creyéndose casi invencible, casi el rey del mundo, y se pone en enemistad con una fuerza elemental, que en este caso es el mar, lo cual me lleva a la segunda parada, que es muy interesante. Odiseo representa el mar, pero también representa las emociones. Recordemos que muchas veces nosotros cuando estamos muy emocionados, cuando tenemos mucha angustia o algo un problema muy fuerte, decimos siento que me ahogo, ¿sí? Y cuando nos ahogamos, pues cuando estamos precisamente con el agua hasta el cuello, el agua hasta arriba, cuando caemos al mar. En el psicoanálisis es muy aceptado en la teoría psicoanalítica que los sueños, cuando soñamos con el mar, generalmente sueño que me ahogo, sueño que mi casa se inunda, sueño que hay una lluvia muy fuerte. Estamos hablando precisamente de las emociones de la persona. Entonces aquí es importante ver cómo la figura de Poseidón representa el mar, pero también representa las emociones desbordadas, las emociones a las cuales como hombres hemos perdido el control. Muchas veces ante una pérdida, ante un duelo, ante un matrimonio fallido, ante un negocio fracasado, ante la pérdida de un familiar, de un hijo, del cónyuge o algo por el estilo, muchas veces los hombres se desbordan emocionalmente y es donde empieza nuestro viaje, nuestra deriva, nuestro viaje de retorno a casa, pero también ese oleaje, esa emocionalidad es la que nos perturba y no nos permite regresar pues a nuestro centro, ¿no? Y esto es importantísimo porque yo lo veo en muchos hombres, ¿no? Muchos hombres con los que yo trabajo de aproximadamente, casi siempre cerca de la cuarentena, curiosamente, ¿no? de la cuarta década de vida, 35, 40, 45, son hombres que ya tienen un camino recorrido, que ya no son jóvenes, ya no son principiantes, ya tienen algún par de décadas en matrimonio, en su trabajo, y algunos ya tienen hijos, y entonces entra esta ruptura, entra este proceso, ¿no? Catabático, donde pues pierden todo, ¿no? A veces pierden la familia, a veces pierden el trabajo, pierden la identidad, y es una situación curiosa porque están como a medio camino, precisamente como Odiseo, ¿no? Ya terminó la guerra, ya siento que lo logré, pero realmente me falta la mitad del camino, que es el regreso a casa. Aquí es donde muchos hombres sienten vacío, sienten desconexión, sienten falta de propósito, están en un proceso de duelo, están en vacío existencial, y al igual que Odiseo están perdidos en el mar de la emocionalidad, ¿no? Y no por falta de capacidad, porque de hecho ellos en sus primeros 30, 40 años de vida han logrado ser capaces en su trabajo, en una relación, sino muchas veces por falta de dirección, no encuentran el camino de vuelta. Y esto es algo que muchos hombres me han dicho: no sé cómo regresar, no sé cómo volver, o no sé a dónde tengo que ir. Se supone que este era el final de mi historia, ya estoy casado, ya tengo un trabajo, ya tengo un hijo, se supone que aquí es donde la pantalla se pone en negro y dice fin, y me estás diciendo que realmente es el inicio del viaje o la segunda mitad del viaje. Son hombres que han perdido su propósito, que se sienten a la deriva, y creo yo que esta imaginería de Odiseo perdido en el mar, enemistado con Poseidón, entregado a la emocionalidad, pues es una representación casi perfecta de lo que están viviendo estos hombres. ¿Por qué Odiseo es importante como figura masculina? Porque primero no nos pone un héroe perfecto, inhumano, como a lo mejor lo es Superman o lo es el rey Arturo o el mismo Goku, sino que es un hombre, pues, aunque era un rey y una figura mitológica,
tiene falencias y vicios reconocibles con nosotros mismos. ¿Quién no ha mentido para no ir un día al trabajo? ¿Quién no le ha mentido a la esposa? ¿Quién no sabe qué es exactamente lo que tiene que hacer, pero aún así no lo hace? Así como Odiseo mintió para no ir a la guerra en un primer momento, pues creo que todos, ¿no? Siendo francos, todos hemos hecho eso de una forma u otra. Entonces es un hombre, una figura en la que nos podemos identificar bastante. Pero a su misma vez, así como tiene vicios, tiene sus virtudes. Es un hombre que sabe luchar, es un hombre que sabe pensar, es un hombre que tiene esta estrategia, esta inteligencia, esta astucia, esta sabiduría que pues precisamente ha llevado a estos hombres pues a este momento de su vida donde ya tienen más o menos ciertos logros. Aquí viene lo importantísimo. Fíjense cómo Odiseo es este hombre mortal, tan humano como nosotros, pero está atrapado, por así decirlo, entre la guerra de dos dioses, ¿no? De Atena, la sabiduría, la estrategia, que siempre fue su santa patrona, pero también de Poseidón, que representa estas fuerzas internas de la emocionalidad, de este arrebato, ¿no? La razón contra el impulso, el orden contra el caos. Elementos, ideas y figuras que yo menciono mucho en mi trabajo con los muchachos. Siempre hay un orden que se ve amenazado por la llegada del caos, una enfermedad, un desamor, una infidelidad, una muerte. Y les adelanto un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que hace que Odiseo triunfe en este viaje? Pues es precisamente cuando le hace caso a sus virtudes, a la sabiduría, a la estrategia y a la astucia, y algunas veces es ayudado de forma divina, ¿no? por la misma Atena. También a su misma vez va a haber momentos donde donde Poseidón redoble esfuerzos para alejar a Odiseo de llegar a casa. Y aquí tenemos algo, lo que yo creo que todos nos podemos identificar, que hay momentos de nuestra vida donde este orden que ya hemos construido se ve amenazado por este caos, por esta emoción. A veces el caos es externo, una enfermedad, una crisis económica, una guerra, un despido, pero también muchas veces es acompañado por un caos interno, ¿no? Duda, emocionalidad, un proceso de duelo, no saber dónde ir, falta de propósito, etc. Y es ahí donde muchos hombres pues están atrapados, particularmente a mediana edad, como bien digo. Pero bueno, este es el viaje en lo cual muchos hombres están, y este es el primer episodio introductorio de lo que va a ser el viaje de Odiseo, y también a su vez el viaje de muchos de ustedes, que ya sea que lo estén empezando, o que estén en un término medio, o que estén pues ya en una etapa más avanzada. Vamos a ir conociendo poco a poco a qué pruebas se enfrentó Odiseo, cómo las superó, qué pérdidas tuvo, qué esfuerzos tuvo, qué aprendizajes, y finalmente qué fue lo que sucede con él. Este es un primer episodio, un episodio introductorio para conocer quién es Odiseo, esta figura que nos va a acompañar por toda esta temporada del podcast, y a su misma vez también por qué es importante que nosotros entremos en comunión con la figura, ¿no? en nuestro viaje como hombres. A lo mejor yo sé que muchas chicas me escuchan y van a decir, bueno, ¿y a mí esto qué me importa? ¿No? Si es una figura completamente masculina. Les puedo decir que les va a importar para conocer a lo mejor los procesos que sus novios, sus esposos, sus hermanos, sus padres estén viviendo, y también a su misma vez para posteriormente guiar a sus hijos, ¿no? En caso que los tengan, hermanos menores, alumnos, para que sepan que es un parte del proceso de masculino. Y también les cuento que en el viaje de Odiseo hay figuras femeninas muy importantes. Hoy hablamos de una, que es Atena, que hay mujeres que pueden representar, ¿no? una maestra, una madre, una tía, una hermana mayor, que sirva como este elemento de sabiduría, de guía en el viaje de un hombre. Pero también vamos a tener otras figuras femeninas, como la misma Penélope, que es su esposa, que tendrá un papel relevante en la historia, y otras, ¿no? Como lo son Calipso, y estoy olvidando ahorita el nombre de la otra brujía por ahí,
Claro, cómo olvidarlo, Calipso y Circe, ¿no? Dos figuras femeninas que también van a ser bien importantes en el mundo, en el viaje de Odiseo. Me estoy riendo porque me estoy acordando de mis propias Circes y mis propias Calipso, pero bueno, entonces las mujeres también van a tener un papel muy importante en este viaje. Y pues bueno, aquí es la primera parada del viaje de Odiseo. Pronto vamos a partir, cada 15 días, les recuerdo que cada 15 días hay un episodio nuevo. Y bueno, les recuerdo también ya al final, ¿no? Si alguien es nuevo, les recuerdo quién soy yo. Yo soy Yahvé Alexander, mentor de hombres, trabajo especialmente en reconstrucción masculina, ayudo a los hombres a recomponer su camino, pero también ayudo a hombres jóvenes que también van a tener su papel en la figura de Telémaco, también tienen su propio viaje Telémaco. También ayudo a hombres, a jóvenes a encontrar su camino, a encontrar su destino y finalmente a transitar este camino que llamamos masculinidad. Los invito, además de escuchar este podcast, a seguirme aquí en el podcast, a seguirme en mi canal de TikTok. Me pueden encontrar como Yahvé Alexander, donde tenemos lives lunes, miércoles y viernes a partir de 10:30 hasta supuestamente las 12, pero ayer me dormí a las 2 de la mañana ahí con los muchachos. Les invito también al grupo de Telegram, el enlace lo encuentran en la descripción del podcast. Y finalmente, si están perdidos al igual que Odiseo, si no encuentran su destino, no encuentran su camino o han perdido el rumbo, ya saben que me dedico de tiempo completo a trabajar con todos ustedes. Manden un mensajito por ahí, manden un mensaje a mis redes, mi Instagram, mi Facebook también son Yahvé Alexander, y para poder trabajar ustedes y yo en conjunto para que no se pierdan tan gacho como lo hizo Odiseo en el camino y puedan llegar a Ítaca lo más rápido posible. Pero bueno, dicho esto lo anterior, también agradezco a Proyecto Isekai, que fue la que me dio el inicio de este podcast. Oyeron por ahí una cancioncita, me dio el inicio de este podcast. Un agradecimiento y un agradecimiento a todos los que me han acompañado en este viaje desde el inicio del podcast, en todas mis sesiones, en TikTok, que ya somos casi 3,000 personas, a los que están en el live, amigos, amores, maestros y enemigos. Les agradezco muchísimo el estar aquí conmigo una vez más y el haber estado en mi pasado y estar en mi futuro. Pero bueno, Yahvé Alexander, nos vemos muy pronto y recuerden el lema de este proyecto: Perfectus Fortis Omnia Mum.